Son muchos los amigos suscriptores que piden recuerdos, historias. Bueno, les voy a contar un apellido de uno de ellos. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se separaron? Juan Carlos Tito Lecture y Amílcar Brusa. No es muy fácil de relatar en poco tiempo, pero lo voy a intentar. Amílcar Brusa, por supuesto, como entrenador del interior, depositó toda su confianza en Tito Lecture cuando trajo a Buenos Aires a Carlos Monzón, como había traído a otros boxeadores. Y Tito Lecture ayudó muchísimo a Carlos Monzón y por supuesto también a Brusa y al boxeo argentino, contratando un montón de boxeadores extranjeros, alrededor de 10, para que Monzón llegase a ser retador oficial a la corona de Benvenuti. De hecho, cuando se hizo la pelea, cuando se firmó la pelea, Tito le prestó plata a Carlos Monzón para que no peleara más. Monzón quería seguir peleando, faltaban como 2 meses para la pelea. Tito le explicó que si se llegaba a cortar o algo podía peligrar la pelea con Benvenuti. Yo te presto la plata, vos no peleás, vivís de ese dinero y después me la devolvés. Con el tiempo apareció la historia de que Lecture había cobrado plata de más, según un contrato que siempre mostró Brusa, pero eso no fue en ese momento más que un detalle. Cuando pasó el tiempo, hubo un choque muy grande de egos. Cuando viajaba en Europa, era Lecture muchísimo más conocido que Brusa. Era un promotor ya famoso. Y eso no le gustaba a Amílcar, porque sentía que el protagonista era él. Y de hecho lo era, porque el verdadero entrenador de Carlos Monzón, el que subía al ring con Carlos, más allá que estuviera Tito, era Brusa. La historia comenzó a terminarse del todo cuando aparece José Cacho Steinberg, que algunos tal vez no recuerden que tenía un prontuario enorme en Córdoba por estafas, falsificaciones, etcétera, etcétera. Cuando llegó el momento de que aparece Steinberg en el equipo Monzón, empiezan también a decirle a Carlos y a Brusa de que Lecture estaba cobrando un dinero mayor del que le rendía. Tito era socio de Sabatini y Bovarum. De esta manera, Monzón lentamente empezó no solamente a inclinarse por Cacho Steinberg, sino que además, cuando llega el momento de la primera pelea con Rodrigo Valdés, Monzón, que viaja con Susana Jiménez y con Cacho Steinberg, se va a festejar esa pelea sin invitarlo a Tito. Y Tito, cuando se produce el encuentro final, un día después, le dice: me voy a Buenos Aires, te vengo a saludar. Monzón le preguntó, a qué hora se iba y demás. Cuando se va, y Tito dijo: no, me voy pero no vuelvo más. Si vos quedate ahora con Steinberg, si la noche más feliz de tu vida fuiste a festejar con Steinberg y te olvidaste de invitarme, cosa que fue cierta, seguí con Steinberg. A la vuelta de todo ese proceso, Amílcar Brusa encabezó una conferencia de prensa en donde habló muy mal de Lecture, renegando un poco también de todo lo que él había vivido a su favor. Finalmente Lecture no lo perdonó y nunca más se llevaron a ningún acuerdo. No hubo ninguno de los dos un gesto de grandeza de darse la mano. Yo lo intenté. Fui uno de los que lo intenté, no pudo ser. El choque de egos por un lado, la duda del dinero por el otro y básicamente ese choque de egos imposibilitó que Brusa pudiera seguir trabajando. De hecho, Lecture dijo: yo estoy peleado con Brusa, pero no con sus boxeadores. Pero como había más lecturistas que Lecture, no contrataban a los pupilos de Brusa, quien finalmente terminó yéndose al extranjero. Nunca más se amigaron, nunca más hubo una reconciliación, pero quedan 2 cosas en claro que las repito siempre. El que no se peleó con Lecture fue el supuestamente robado por Lecture. Estoy hablando de Carlos Monzón, que siguió trabajando en el gimnasio de Luna Park como entrenador y que le siguió aconsejando a cada boxeador que se cruzó en su camino que nunca se separara de Tito Lecture. Lamentablemente, la historia quedó así: 2 grandes hombres del boxeo, 2 luchadores, 2 apasionados, se separaron y nunca más se volvieron a encontrar.
Hubiera sido fantástico, un gesto de grandeza de ambos, pero así fue la historia y así se los cuento. Sí, o le cuento esta historia. Espero que haya otras, si ustedes quieren, claro.